¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, vamos a comenzar una de tantas colaboraciones en el programa y aquí tenemos al frente una copa de vino. Bueno, pues entonces necesariamente sabemos quién es el que viene, quién es el que estará con nosotros los próximos minutos y es sí, don Joaquín Díaz Cid. Mi querido Joaquín, qué gusto, como siempre. Gusto mío, Carlos Martín, buen día. Llega el viernes y bueno, el viernes sabe diferente el programa, es mucho más ameno, no sé, me gusta el viernes y si tú lo aderezas con un vino, bueno, pues ya. Mejor, ¿no? Pues sí, señor, ya qué hacemos, ¿no? Claro, claro. Pues gracias a ti he disfrutado mucho ya de las copas. Sí. Bueno, siempre Sí. has disfrutado de las copas, pero sobre del vino todo también. Si son grandecitas. Claro. Pero Claro. sí, claro, pero las de vino también. También También sí, me gustan. A mí también me gustan Sí. mucho. Bueno, ¿De qué vas a hablar? Hoy vamos a hablar del por qué un vino sabe diferente siendo italiano a un español, a un francés. ¿Por qué una ¿Siendo la Cabernet, misma uva? Exacto. ¿Por qué una Cabernet Sauvignon nos cambia si es española, chilena, mexicana? ¿Por qué cambia? Esto se refiere a un factor muy importante que se llama el terroir o terruño. ¿Qué significa esto? El terruño es un conjunto de elementos los cuales hacen que un vino, aun siendo de la misma uva, sepa diferente y huela diferente también, porque va con la parte aromática también mucho. ¿Qué es lo que compone entonces un terroir o un terruño? Es muy fácil. De entrada, el clima. El clima es fundamental. Por eso existen las famosas franjas del vino. Esas franjas del vino, el clima regularmente va a ser muy cálido al mediodía y muy frío en la noche, ¿sí? Es fundamental. Ahora, ¿por qué me van a decir? Bueno, porque hay vinos en Querétaro, porque hay vino en Guanajuato, en Zacatecas, Aguascalientes, que no están dentro de la franja del vino. Bueno, porque existen microclimas que hacen precisamente que en esos valles tengan el mismo clima que en la franja de vino. ¿Va? Entonces, el primer elemento que influye en que un vino sepa diferente es el clima. El segundo viene siendo el suelo. Hay diferentes tipos de suelos, arcillosos, calcáreos, en fin, no voy a meter en ¿cómo se llama eso? Bueno, en eso, de los suelos. Ya se me fue hasta el nombre. Geología. Pues geología de cierta forma, pero bueno, no me voy a meter en eso, pero bueno, el suelo es bien importante. Es el que determina muchas cosas dentro del vino, su acidez, sus aromas, y obviamente no es el mismo suelo el que tiene México, al que tiene Chile, al que tiene España, al que tiene Francia. Son suelos completamente distintos. Y entonces eso hace también que sea otro elemento fundamental para que el vino sepa completamente distinto. Otro factor, que ese sí ya es humano completamente, se llama el marco de siembra. El tipo de siembra que yo puse el viñedo. Si yo lo hice en espaldera o lo dejé en vaso, eso influye muchísimo. ¿Cómo es una y cómo es otra? El del vaso es sin alambres. Simplemente la planta crece y se desparrama hacia el suelo. Por eso se llama vaso. Y la espaldera, pues son una serie de alambres donde la planta, como es una enredadera, pues se va enredando en estos alambres. Eso también influye muchísimo en el estilo de vino y en los aromas y sabores del vino. Luego ya, para no entrar... ¿Cómo te puede cambiar eso? Muchísimo, pero no tienes idea, muchísimo, cambia muchísimo cambia. Y cambia mucho precisamente por esa razón, porque dentro de eso está el Guyot, el doble Guyot, y bueno, ya no me voy a meter en tecnicismos más de agronomía, pero bueno, influye mucho influye. Dependiendo también cuántos pulgares dejan al año, si 1 pulgar, 2 pulgares, 3 pulgares, porque en base al pulgar es donde va a salir el sarmiento. De ese sarmiento van a salir los racimos. Entonces eso influye muchísimo. Por eso digo, una planta en vaso, pues tiene muchos pulgares y se va a desparramar la planta hacia abajo. En cambio, en una espaldera, pues no, yo voy a controlar si tengo doble Guyot o un Guyot simple, cuántos yemas le dejo para tener cuántos sarmientos, y en base a eso el rendimiento de racimos que me va a dar la planta y obviamente la hectárea y el plantío. Que tienes que ver el rendimiento, pero sin descuidar el sabor, ¿no? Sin descuidarlo. Porque tú lo puedes hacer, extender más y perder intensidad en el sabor de esa planta, ¿no? Es correcto.
Luego otra cosa vendría siendo la poda, los tipos de poda. Perdón, básicamente hay dos tipos de poda. La verde que se llama, que es cuando yo, ya sea por denominación de origen o porque fue muy buen año y se me van a dar muchos racimos, yo tengo que controlar eso y tengo que cortar racimos y tirarlos al suelo para que los pocos que yo deje tengan toda la carga que realmente necesito para producir mi vino. Entonces ya es otro estilo de vino completamente diferente, ¿sí? Entonces la poda en verde, al cual también puedo cortar algunas hojas porque necesito que el sol le pegue al racimo también. ¿Para qué? Para que me produzca azúcar. Acuérdense que yo necesito azúcar para producir alcohol. Y entonces yo tengo que hacer este tipo de podas precisamente para lograr que mis racimos tengan una carga de azúcar alta y yo pueda producir un vino adecuado al que yo quiero producir. Cuando cortas los racimos y los tiras, ¿ahí se quedan? Sí, ahí se para quedan. ser parte del mismo proceso de, pues no sé, de abono para Es la abono, tierra. es composta, se convierte en composta. Entonces sí, se tira, tanto las hojas como los racimos se dejan en el suelo, se hace lo normal, se hace una composta natural y sirve como alimento para la planta, ¿no? Entonces es otro factor bien importante, ¿no? Y eso influye mucho. Regularmente todos los viñedos van a estar siempre con orientación a lo que es el oriente-poniente, ¿sí? ¿Para qué? Para que el sol le pegue durante todo el día al viñedo. Y eso es bien importante, por lo mismo que acabo de mencionar, ¿no? De que yo necesito que le pegue el sol, primera parte, para que tenga fotosíntesis, segunda, para que esa parte de la fotosíntesis me genere Más azúcar. más azúcar y yo pueda producir vinos. Pues entonces hay una variedad impresionante, aunque sea de la misma uva, pero cambian Sí, sí. un montón de sabores, ¿no? Sí, sí. Y O sea, cambia el suelo, cambia el sabor. Cambia el clima, cambia el sabor. Cambia la forma de sembrarlos, cambia el sabor. Cambia la forma de mantener el cultivo, cambia el sabor. El poda, todo eso. Y eso es lo que hace que el vino sea bien interesante. Por eso pues, nos gusta probar mucho vino y muchos cabernets de diferentes países y van a ver cómo la diferencia es impresionante. O Merlot o Shiraz, no importa la uva que sea, ¿no? Y cambia mucho. Ahora, en una misma tierra, con una misma técnica, año con año, ¿se repite el sabor? No se repite, pero va a ser muy parejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de entrada la planta ya va a tener un año más de vida. Entonces aquí también influye eso. ¿Qué tan antiguo es mi viñedo? ¿Sí? Para que se den más o menos ideas. Si yo empezara a sembrar de cero, o sea, yo tengo mi terrenito y empiezo a sembrar de cero, yo me tengo que esperar alrededor de 6 a 8 años para que la planta esté madura y esos racimos que me dé ya, yo ya los pueda convertir realmente en vino. Los primeros años puedo hacer pruebas, sí, pero no va a ser el vino que yo estoy buscando porque la planta va a estar joven. Entonces también es otro factor que influye muchísimo para los estilos y para los sabores y aromas del vino. Mientras un viñedo sea más viejo, me va a dar menos racimos, pero de mayor calidad. Bueno, entonces tú tienes que esperar más o menos 8 años Sí. para poder lograr un buen vino. Sí. Y luego, a partir del año 8, ¿cuántos más te va a dar esa planta? No, hay viñedos que yo conozco viñedos de más de 100 años, imagínate. ¿En serio? Sí, te dura muchísimo. O sea, una vez que empieza a los 8 años y lo cuidas, ese viñedo, con ese te mueres. Te puedes morir. Aunque realmente la gran mayoría de los países vitivinicultores, el promedio más o menos anda entre los 40, 80 años el viñedo. Luego ya prefieren arrancarlos porque ya a lo mejor te da 2 racimos nada más y pues ya tampoco es negocio, ¿no? Entonces tienen que arrancarlos y volver a sembrar. Y hay que esperar otros 8 y hay años. que esperarse otros 8 años. Así es esto. Pero de que deja. De que deja. Y eso es lo bonito de esto, de que probemos vinos distintos, con características diferentes, siendo la misma uva. Y eso es lo importante. Y esa va a ser la tarea para este fin de semana. ¿Cuál? La variedad que prefieran, la variedad que más les guste, si es Merlot, Shiraz, Cabernet, da igual. La uva que quieran. La uva que quieran, compren 2 vinos de diferentes países y hagan la prueba. Y van a ver cómo son completamente distintos. Dime una uva que se marque más la diferencia porque mira, tú puedes distinguir cosas muy sutiles, pero los que estamos aprendiendo necesitamos algo muy marcado. Yo me iría por esas 3 uvas. Cabernet Sauvignon,
Merlot o Shiraz. Cualquiera de esas de dos países. Si es un Cabernet, ¿uno de qué país? Cabernet yo podría poner un mexicano contra un español o un francés, o un chileno contra un argentino, o un mexicano contra un chileno, no importa. Se van a notar las diferencias mucho. ¿En serio? Sí. Lo voy a hacer, ¿eh? Es Sí, un buen hazlo. ejercicio. Sí, es un muy buen ejercicio para empezar y seguir aprendiendo de esto. Ahora, ya que me voy a tomar 2 vinos, ¿con qué me los como? Bueno, pues unas carnitas se me antojan. Fíjate, ¿Sí? al fin de semana, sí, con unas carnitas. Una semita de carnitas, sí, un taquito de ándale, carnitas, ándale. un taquito dorado de De seso. sesos. Uf. Ay. Con eso. Con eso. Con Joaquín, muchas gracias. Al contrario, Carlos Martín, muchas gracias a ti.